al, al webinar donde estaremos hablando sobre dispositivos electrónicos en aplicaciones de seguridad de máquinas. Básicamente nos estaremos enfocando en lo que son cortinas de seguridad y un elemento que se ha introducido con fuerza en el mercado, que son los escáneres 2D. Vamos a estar hablando un poquito de lo que son las cortinas dentro de la normativa de seguridad de máquinas. Todo elemento de seguridad está debidamente tipificado en las normas y nosotros hacemos uso de las normas para poder cumplir con estándares, leyes y que los sistemas sean totalmente seguros. ¿Okay? Hablaremos de las tradicionales cortinas PCM-UP, que son las cortinas de mayor antigüedad y uso dentro de la familia de PILS. ¿Okay? Vamos a estar hablando de algunas de las ramas o variantes de este grupo de cortinas. Vamos a hablar de las cortinas PCM-UP 2, que es la nueva gama de cortinas que viene a ofrecernos PILS dentro de las aplicaciones de seguridad de máquinas, cortinas versátiles, cortinas con aplicaciones que van un poco más allá de lo esperado tradicionalmente, aplicaciones donde podemos tener la necesidad de hacer uso de cortinas en ambientes rudos, como por ejemplo cavas de enfriamiento, ambientes donde haya mucha polución, polvo, ¿okay? Y vamos también a conversar un poco de lo que son los sensores de seguridad PCM Scan, sensores tipo láser, donde se dibuja un plano 2D y se hace el monitoreo de zonas de seguridad, zonas de alarma. Dentro de lo que es el mundo de la seguridad de máquinas, existen diversos elementos que usamos con frecuencia. Pulsadores para emergencia, micros de puerta, micros magnéticos, micros de clavija, tenemos controladores, sensores de tracción, ¿okay? Una amplia gama que hacemos uso con frecuencia de estos elementos y siempre resguardando la seguridad del operador sin afectar producción, sin afectar las cuotas esperadas de los departamentos de logística y producción, porque cuando empezamos a afectar la producción, empieza un conflicto entre seguridad y producción que a nadie le gusta. Dentro de este conjunto de elementos de la seguridad de máquinas, vamos a hablar entonces de lo que son las cortinas PCM-UP y de lo que es el escáner PCM Scan. Las cortinas dentro de lo que es el grupo de normativas de seguridad se encuentran en el grupo B. Recordando un poco lo que es este triángulo de seguridad, tenemos que recordar que encontramos tres tipos de grupos grandes de normas que son las que engloban todo lo que es el concepto de seguridad de máquinas. Las normas tipo A, aquellas que son las normas madre, que dan toda la base de los requisitos funcionales de la seguridad, aspectos donde se definen elementos, donde se tipifican toda la base teórica de lo que es seguridad de máquinas. Aquí encontramos la mamá de todas las leyes, de todas las normas, que es la ISO 12100. ¿Okay? Tenemos también otro grupo de normas que son las normas tipo B. Estas se dividen en dos pequeños grupos. Ya van más focalizadas, son aspectos de lo que es normas de aplicación, como las normas B1. Aquí encontramos la ISO 13849, donde trabajamos o se define qué es el nivel PL o Performance Level, con el que trabajamos en muchos de nuestros procesos. También se define los niveles SIL, ¿okay? En la CD2061. ¿Okay? Entonces, estas son las normas donde amparan todos los cálculos necesarios para los niveles PL y no son exclusivas tampoco de todo el grupo. Tenemos el grupo B2, donde ya aquí entran conceptualizaciones, definiciones y formas de aplicar todo lo que son los dispositivos de protección.
Aquí encontramos pulsadores para emergencias, aquí encontramos dispositivos de 2 mandos, sensores de tracción, y vamos a encontrar lo que son los equipos de protección electrosensibles. Aquí englobamos a las cortinas de seguridad y a los escáneres de seguridad. Estos están tipificados en la norma IEC 61496, ¿okay? Y es con lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Las normas tipo C ya se refieren a grupos específicos de máquinas, por ejemplo, prensas, portadoras, cosas así. Pero por el día de hoy, como nos vamos a enfocar en los elementos, solamente nos vamos a basar en las normas del grupo B2. ¿Ok? La norma 61496, que hace mención a seguridad de máquinas, específicamente equipos de protección electrosensibles, establece requisitos generales y ensayos, es decir, esta es la que nos dice cómo debemos hacer las implementaciones, qué debe cumplir, ¿ok? Y aquí se establece por defecto la relación que hay entre los grados de protección de los equipos electrosensibles y todo lo que son los niveles de seguridad, bien sea si usamos categoría SIL o bien sea si usamos niveles PL, ¿ok? La norma establece tipos de niveles de seguridad y qué nivel PL o qué nivel SIL debemos alcanzar para poder cumplir con esos tipos de seguridad. ¿Okay? Entonces, vamos a ver con frecuencia que las cortinas y los escáneres podemos estarlo trabajando como pues, tipo 2. Hace mención que, mira, necesito una cortina tipo 2 o necesito una cortina tipo 4. ¿Ok? Entonces, cuando hagan mención a eso, ya entendemos cuál es el nivel PL que nos están pidiendo alcanzar. ¿Qué son las cortinas fotoeléctricas? O como también se conocen, barreras fotoeléctricas. ¿Okay? Son elementos electrónicos que son ampliamente utilizados en sectores y aplicaciones con alta productividad y donde las intervenciones del operador durante el proceso normal es altamente frecuente. Por ejemplo, tenemos el caso de las prensas, máquinas de embalaje, centros de mecanizado, celdas de robotización para bien sea empacado, bien sea de paletizado, ¿ves? Líneas de montaje, instalaciones de transporte, entre otros. Tenemos en la figura un operador que está haciendo una intervención en un proceso. ¿Y por qué? Pues porque lo amerita el proceso. No intervenimos en los procesos solamente porque queremos, es necesario. A veces es necesaria la intervención del operador para hacer un ajuste, para sacar algo. Lo que necesitamos garantizar es que el proceso se va a detener cuando el operador está en la zona de peligro. Esta celda que tenemos en la figura puede tener tranquilamente unas puertas tipo de metalmecánicas, unas puertas deslizantes, unas puertas batientes, unas puertas rígidas de cualquier elemento, de cualquier forma, pero la intervención del operador pues se vería limitada, los tiempos de ingreso y de salida del área de peligro afectarían producción. Entonces en este tipo de escenarios podemos hacer uso de cortinas de seguridad, cortinas fotoeléctricas. Una cortina fotoeléctrica pues usa un principio óptico en el cual un emisor emite un haz de luz infrarroja que es recibida por el receptor. En el momento que un cuerpo opaco obstruye el paso o obstruye el camino natural de la luz, pues en ese entonces los receptores detectan que perdieron la excitación del transmisor y en ese momento pues detectan el cuerpo y paran el proceso. ¿Cómo paran el proceso? Nuestras cortinas fotoeléctricas usan un principio de salida por señal, switcheo de la señal de salida. En seguridad, pues algunos elementos ofrecen la posibilidad de tener contactos secos en sus salidas, otros ofrecen contactos de voltaje, ¿ok? Estos contactos de voltaje o estas salidas de voltaje típicamente se encuentran en los manuales como OSSD. Estos son dispositivos de salida de señal por switcheo. Sacan o quitan 24 voltios
y de esta manera me indican que hay la posibilidad de trabajar de forma segura o hay una violación de la seguridad. En el caso de las cortinas fotoeléctricas, pues tienen una pequeña plástico, digamos, oscuro, pero detrás de ese plástico oscuro lo que hay son emisores y receptores de luz. Dependiendo del tipo de cortina que tengamos, y vamos a tener cortinas para cuerpo, manos y dedos, vamos a tener más elementos o menos elementos distribuidos a lo largo del cuerpo de la cortina. ¿Okay? Un tipo particular, no le diríamos cortina, pero vale la pena la mención, son los elementos fotoeléctricos de acceso. Un solo haz de luz, donde me sirve para determinar el ingreso de una persona a un área determinada. Y estamos de acuerdo que lo que hacen es sencillamente censar a la persona, censar al elemento que entra, pero cuando hacemos uso, por ejemplo, entramos a una tienda, cuando pasamos la barrera, el molinete de los autobuses, pues también hay un pequeño sensor fotoeléctrico. Pues, bueno, la diferencia entre todos estos elementos es el nivel de confianza que me ofrecen, el nivel de seguridad que pueden estar manejando estos elementos y el nivel de prestaciones que yo quiero llegar a obtener en mi sistema. Queremos obtener un nivel 2, entonces tenemos que usar un PLC. Necesitamos la mayor seguridad de los elementos, pues entonces usamos un nivel PLE. Y eso no nos lo va a ofrecer la cortina infrarroja que tenemos en el autobús, definitivamente. Ahora bien, las barreras siempre se deben instalar de forma tal que no podamos acceder a la zona de peligro sin interrumpir la zona de protección. Es decir, yo no puedo entrar a una zona de peligro y dejar el haz de luz sin interrumpir. Obligatoriamente tengo que atravesar el haz de luz, y si pudiéramos estar en contacto con la zona de peligro, pues entonces esa cortina está mal instalada. Muchas veces no es la cortina, sino es la forma en cómo se hizo el análisis de riesgo, donde no se evaluaron todos los puntos donde podría haber un posible acceso, donde a veces la, digamos, curiosidad de los operadores llevan a meter la mano de una forma indebida, vieron algo dentro del proceso y no midieron el riesgo y decidieron meter la mano por un lado porque no querían afectar la producción, no querían parar la máquina. Ahí es donde pasan los accidentes. En la figura pues vemos una persona que trata de meter la mano, el brazo por encima de la cortina. Pues bueno, una cortina que está muy baja. O que fue diseñada o fue seleccionada muy corta. ¿Okay? Recordemos que todo uso de sistemas de seguridad debe ser siempre alineado a un análisis previo de los riesgos de una máquina. Las cortinas siempre deben ser utilizadas cuando no existan riesgos de expulsión de materiales de la máquina. Es decir, cuando no existan posibilidades de desprendimiento, cuando el proceso no tenga una alta velocidad, donde se pueda, por alguna casualidad, por algún accidente, salir algún elemento disparado de ese proceso y causar un problema a un transeúnte, a un operador cercano. Estos elementos de alta inercia, de alta fuerza, de movimientos bruscos, pues típicamente van a ser cerrados no por cortinas, sino por guardas, salvaguardas, dispositivos de salvaguarda, fijas, móviles, eso dependerá del análisis de riesgo. Pero en este tipo de casos no es conveniente usar cortina, porque cualquier cosa que salga del área de peligro disparada, pues puede hacer impacto en un operador o un transeúnte. ¿Okay? Vamos a encontrar que las cortinas fotoeléctricas pueden operarse con un rearmado manual o un rearmado automático. Lo típico es que nuestros sistemas, después de un paro de emergencia, después que se ocupó a activar el sistema de seguridad de la máquina, sea restablecido de forma manual. Es decir, yo tengo que como operador ir a una parte y presionar un botón de reset para que se rearme el sistema de seguridad.
a veces por cuestiones de buscar mejorar los tiempos de producción, trabajamos con sistemas de rearmado automático. Todo esto va a depender, o todo esto va a salir a florecer con el análisis de riesgo del proceso que nosotros vamos a implementar. ¿Ves? Ahora bien, ¿dónde voy a poner yo mi cortina o a qué distancia la voy a poner? Eso no es a criterio, o eso no es, como decimos nosotros, al ojo, ¿no? Hay una norma que es la ISO 13855, donde se establece cuál debe ser el posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad de aproximación de las partes de un cuerpo humano. ¿Okay? En base a esta norma, pues se establece la distancia de seguridad. En la gráfica la denotamos con una S. ¿Qué tan lejos debo colocar yo mi cortina para garantizar que el sistema se va a detener antes de que la persona pueda alcanzar el sistema o el punto de peligro? ¿Okay? En esta fórmula, nuestra intención es calcular esa distancia mínima de seguridad. Si la ponemos más allá, pues estamos yendo un poquito más allá de la norma, no está mal. Si violamos y ponemos la cortina más cerca, es posible que la persona pueda alcanzar con su brazo, con su pie, su cabeza, el punto de peligro antes de que ésta se detenga. ¿Okay? La fórmula hace mención a una velocidad de aproximación K, que se establece en 2000 o en 1600, dependiendo de la instancia que se obtenga al final. Hablamos de un tiempo de paro. El tiempo de paro final, pues entonces obedece a dos elementos principales. Uno es la velocidad de respuesta de los elementos de control, llámese cortina, desde el momento que la cortina ve la presencia de la persona, cuando suprime la salida de voltaje de su receptor. ¿Okay? Y tenemos que considerar que una vez que ya la cortina suprime esa salida de voltaje, pues la máquina tiene una inercia. Mezcladores de gran capacidad, pues va a tardar más en detenerse que de pronto una pequeña banda que se desplazaba a muy baja velocidad. Todo va a depender de la inercia del sistema. El factor C presente en la fórmula hace mención a una distancia adicional que se debe considerar principalmente en base a la resolución de la cortina, es decir, qué tan separados voy a tener yo mis haces de luz. Para el caso de manos y dedos, que son distancias pequeñas, usamos la fórmula de 8 por D menos 14, donde D me lo daría el catálogo de la cortina como separación entre haces de luz. Si la separación es mayor a 40 milímetros, como por ejemplo lo podemos ver en el caso de las cortinas de cuerpo, usamos una distancia prudencial de 850 milímetros. Si estamos hablando de dispositivos de un solo haz, como aquellos que usamos para el control de acceso de un solo haz, pues entonces le sumamos 1200 milímetros y para poder definir la distancia mínima de seguridad. ¿Ves? Vamos a hablar un poquito de funciones de seguridad basadas en cortinas. Términos como muting, blanking, cascada, test o comprobación, lo vamos a tener que referenciar en el tipo de cortina que nosotros vamos a estar buscando o necesitando. Pero cuando veamos estas definiciones y hablemos de las cortinas, pues entonces ya nos vamos a ubicar mejor en qué es lo que nos ofrece. Vamos a empezar con el muting. La función de muting es una especie de puenteo temporal que se hace de la función de seguridad cuando se interrumpe las de la cortina. ¿Okay? El muting lo utilizamos muchas veces en sistemas de transporte de material para discriminar que lo que está saliendo no me pare la banda de rodamiento, porque si yo veo un pallet salir y me corta la cortina, pues entonces el sistema va a creer que es una violación de seguridad para la banda de rodamiento, para el pallet y nunca sale el producto. Usamos el muting muchas veces para discriminar el ingreso de personas de la salida real de productos.
Me interesa que la salida real de productos no pare el proceso. Entonces usamos estos elementos de muting. Los muting pueden ser unidireccionales o bidireccionales. En el caso de la imagen que tenemos a la izquierda, tenemos un pallet saliendo, una pequeña cortina y otra cortina como a 90 grados. Esto es lo que llamamos muting en L. Ellos discriminan el sentido de la interrupción de la función de seguridad. Es decir, el pallet cuando va saliendo interrumpe primero el sensor de muting y después interrumpe la cortina. El sistema de control entiende de que esto es salida normal de producto. Pero cuando se interrumpe primero la cortina que el muting, entonces en este caso es un acceso no autorizado que viene desde el exterior y debe producir un paro inmediato de las funciones de seguridad, es decir, detiene el proceso. ¿Por qué? Porque está ingresando un operador, porque está ingresando algo que no es el flujo natural de la producción. ¿Okay? Tenemos muting en T también, cuando tenemos la doble dirección en la salida del producto. En este caso, nos interesa, bien sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que se discrimine que lo que está saliendo está debidamente autorizado y no me pare el proceso. Tenemos también la posibilidad de usar muting externos, elementos de seguridad que podemos, digamos, posicionar a distancias deseadas dependiendo del tamaño del producto que va a salir. Y estos me permitirían tranquilamente hacer las mismas funciones de los elementos anteriormente descritos. Hablemos ahora de las funciones de blanking. ¿Okay? Es una función que permite, ¿okay?, la presencia de un objeto en el campo de protección, es decir, un objeto que me va a interrumpir los haces de luz, pero sin que yo pierda la salida de seguridad. Es decir, sin que yo quite los 24 voltios, sin que yo quite la salida OSSD. ¿Okay? Tenemos dos tipos de funciones de blanking, lo que llamamos blanking fijo. Damos que yo, por cuestiones de instalación, necesito que la cortina sea interrumpida por un objeto que nunca se va a mover, una banda de transportadora, por ejemplo. Estos objetos o estas líneas que siempre van a estar interrumpidas, pues entonces deberían ser consideradas como, o deberían ser configuradas en mi función blanking. Hay otros elementos que son de blanking flotante, ¿okay?, en los cuales el objeto puede ser interrumpido y en otras veces puede no estar. Por ejemplo, la salida de un material interrumpe el haz de luz, pero no siempre la interrumpe. O sea, el objeto pasa y el haz de luz se reactiva. Esto es lo que llamamos blanking flotante. ¿Okay? ¿Qué es la cascada o la función de cascada de las cortinas de seguridad? Pues son funciones en las que conectamos físicamente cortinas de forma consecutiva. Estas cortinas de forma consecutiva pues permiten alcanzar una mayor cantidad de espacio, una mayor cantidad de superficie sin necesidad de aumentar el número de entradas seguras de mi sistema de control. Otro aspecto o otro uso que le damos a estas funciones de cascada es, supongamos que yo tengo una cortina, pero la cortina, por los cálculos que hicimos, debe estar a una cierta distancia de mi máquina, pasa el operador y resulta que el operador está dentro de un área peligrosa, pero la cortina está activa, es decir, la cortina no ve ningún cuerpo opaco obstruyéndola. El sistema de control creería que todo está bien y la máquina puede ser operada. Entonces, en este caso, no debería ser. Es preferible poner una forma así como de L, como vemos con el objeto, el cuerpo que está cerca de la prensa, o como en las líneas de ensamblaje de vehículos, en las cuales no puede ver un operador cerca de la banda de transporte, entonces se colocan un segundo par de cortinas para garantizar que no haya nadie dentro de esa área parado de forma imprudente. Las cortinas permiten entonces aumentar esa superficie o garantizar de que no tengamos personas
dentro de la zona de peligro, aun cuando nuestra cortina está debidamente activa, es decir, sin obstrucción. Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que son la familia de cortinas PCNOP. Tenemos tres grupos de cortinas, o las tres presentaciones de esta familia son las estándar, las advanced y las delgadas, que cuentan con un perfil mucho más fino para aplicaciones donde de pronto el espacio es crítico. ¿Okay? Vamos a empezar hablando un poco de la familia estándar. Aquí encontramos los sistemas de acceso. Los sistemas de acceso, un solo haz, pero cada cortina va a tener un código. ¿Qué son los elementos que más nos interesan del código? Pues bueno, el primer dígito me hace mención después del PCN OP. El PCN quiere decir sensores de pils de tipo óptico, ¿okay? Electrónico en este caso. El número que aparece después del OP me dice si va a ser tipo 2 o tipo 4. ¿Okay? Esta va acompañada de un código que va a decir F para dedos, H para manos, B para cuerpos, y si es de un solo haz, S. ¿Okay? Después viene el código de la familia, si es estándar, si es advanced o si es slim. ¿Okay? Y el último dígito, antes del slash, el 180 de la lámina, pues hace mención a cuál es la altura o cuál es el campo de protección de esa cortina. Vamos a encontrar cortinas desde los 15 centímetros hasta los 180 centímetros, ¿okay? Dependiendo de la que sea necesaria para nuestra aplicación. Veamos, por ejemplo, lo que son los controles de acceso de un solo haz. Tenemos tres presentaciones. Los sistemas son muy similares, los elementos son muy similares, tamaño y peso son muy similares, pero el alcance que pueden llegar a tener, pues, es significativo. Uno de ellos, el último, el 4S12, es un principio de láser, mientras que todos los demás elementos de esta familia usan principios infrarrojos. Al ser de láser, pues entonces permite un alcance de hasta 40 metros. ¿Okay? Los otros alcanzan solamente 8 metros. ¿Okay? Sin embargo, vemos que ambas presentaciones pueden manejar sistemas de tipo 2, o en el caso de los láser, pueden manejar sistemas de tipo 4. Ya entrando con las cortinas que son de tipo cuerpo, vamos a encontrar dos presentaciones. Una presentación que sea para cortinas de tipo 2 y otra presentación que sea para cortinas de tipo 4. En las cortinas de tipo 4 tenemos mayor variedad, mayores alcances. Vamos desde los 50 hasta los cortas, pero que llegamos hasta los 120. ¿Okay? Funciones de estas cortinas, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que ambas presentaciones aceptan rearmament manual y automático. Podemos estar manejando funciones de muting y de override. La función de override es una función que bypassea el sistema de seguridad cuando, por ejemplo, va saliendo un pallet y se produce algún paro del sistema de seguridad y el pallet queda justo sobre la cortina, no va a permitir que se rearme el sistema porque la cortina está obstruida. Entonces, si yo paso eso a un sistema, a un modo override, podría con un pulsador activar esa banda, sacar el pallet del área de obstrucción y poder rearmar de nuevo mi sistema. ¿Okay? Y tienen funciones de prueba, de comprobación. Tenemos el grupo de cortinas para manos. ¿Okay? Tenemos presentaciones tanto para cortinas de tipo 2 como para cortinas de tipo 4. ¿Okay? Aquí sí las funciones pues difieren un poco y con las funciones pues entonces a veces los costos se incrementan. Sin embargo, todo depende de la aplicación que vayamos a montar, cuál me conviene, cuál me interesa, y todo eso sale del análisis de riesgo previo.
Las cortinas tipo 2 son cortinas muy básicas en las que solamente tenemos posibilidad de rearme automático o un rearme manual controlado con un ente externo, ¿ok? Tenemos funciones de prueba, ya, solo eso. En el caso, por ejemplo, del rearme manual automático, los sistemas tipo 4, pues ofrecen más versatilidad de estas. Podemos hacer funciones de muting y de override integradas directos sobre la cortina. ¿Qué sucede con esto? Muchas de las funciones las podemos llevar a un controlador. Un pulsador para que el sistema se mueva, una llave para activar un modo manual, un bypass. Todo eso se puede llevar a un sistema de control, pero eso encarece a veces los sistemas o tengo limitado el número de entradas de mi sistema. Entonces, pues podemos hacer las funciones de muting y override directamente en la cortina y no necesitamos llevar esas señales a un controlador. En el caso, la última gama de cortinas estándar, tenemos las cortinas para dedos. Estas solamente vienen en categoría 4 y van a permitir rearme manual y automático, funciones de muting y de override o funciones de prueba. ¿Ok? Entonces, esto es solo para lo que son cortinas para manos tipo estándar. Ya las cortinas Advanced ofrecen un grupo de funciones mucho mayor, para un tema o un proceso en los cuales tengamos la necesidad, por las características mismas del proceso, de hacer algunos tipos de variantes o de implementar algún tipo de función diferente que van un poco más allá de las funciones estándar, funciones básicas. Las funciones las cortinas tipo 2 o 4 de la serie Advanced para lo que es protección de manos, permiten tanto rearme manual y automático en ambas presentaciones. Ambas van a manejar funciones de muting, sin embargo, las funciones de tipo 4, el muting puede ser programado por software también. Ambas tienen funciones de override, pero solo las cortinas tipo 4 van a poder manejar lo que llamamos las funciones de cascada. ¿Ok? Y las cortinas tipo 4 de este tipo, Advanced, van a poder entonces ser programadas usando el blanking total o parcial, ¿ok? Entonces, que no tenemos en la tipo 2. Para el caso de las cortinas para aplicaciones de dedos, pues solamente tenemos tipo 4. Y las funciones son muy similares a las tipo 4 de mano. Es decir, vamos a tener rearmes manual automático, funciones de muting, funciones de blanking, funciones de override y de cascada, y tenemos monitoreo por retroalimentación. ¿Okay? Una nueva familia de cortinas salió a la palestra por la necesidad de implementar cortinas en ambientes donde tenemos poco espacio. Entonces, estas son las cortinas Slim. No tienen tantas funciones como las Advanced, sin embargo, van un poco más allá de las básicas. Estas funciones permiten rearme manual y automático, pueden ser conectadas en cascadas, ¿okay? Y me permiten monitorear por retroalimentación. ¿Okay? Tenemos variantes que van desde los 15 centímetros hasta los 120 centímetros, tanto en categorías 2 como en categorías 4. ¿Okay? La categoría 4 de la Slim, pues, perdón, esta es para la de mano, y la de los dedos, pues, sí tienen una mayor cantidad de presentaciones. Tenemos desde los 15 centímetros hasta los 120 centímetros. Sin embargo, las funciones con las que podemos contar, al igual que la de manos, está el rearme automático, la función de cascada y el monitoreo por retroalimentación. ¿Okay? Se presentan las cortinas de nueva generación o PCNOP 2. Estas cortinas ya van un poco más allá de las tipo 2. Son cortinas que podemos utilizar para aplicaciones tipo 3 o tipo 4.
¿Okay? Es decir, que podemos llegar a alcanzar un nivel PLD o PLE, ¿sí? Dependiendo de lo que vayamos a implementar, si es 3 o 4, o un SIL 2 o un SIL 3, si es tipo 2 o tipo 4. ¿Okay? Vamos a manejarlas para lo que es dedos, manos y cuerpo, y se presentan en variantes que van desde los 15 centímetros hasta los 180 centímetros, ¿okay? Para lo que es manos y dedos. Y de los 45 a los 150 centímetros para lo que es tipo cuerpo, ¿okay? Son cortinas muy sencillas de trabajar, tienen un poco mayor de ventajas de las tradicionales estándar, pero adicionalmente pueden ser conectadas usando concentradores PDP de campo. Es decir, no necesito hacer un cableado extenso hasta el controlador, sino que podemos hacer uso de estos concentradores PDP. También permiten lo que es la codificación. Es decir, yo puedo diferenciar una cortina de otra teniéndola muy, muy cerca, cuando de pronto las cortinas estándar necesitaban una cierta distancia para poder hacer uso de ellas. Yo tengo unas cortinas próximas con un código y tengo una cortina adyacente con otro código y ninguna de las dos se causa interferencia. Estas cortinas son muy idóneas para usarse en sitios donde tengamos temperaturas extremas, es decir, desde menos 10 hasta 60 grados. ¿Okay? Tenemos también la posibilidad de usarlas donde exista alta presencia de polvo, y tenemos que son a pruebas de impactos, es decir, pueden recibir golpes. Claro, no es que lo vamos a usar como instrumento de bateo, por ejemplo, pero sabemos y entendemos que estas cortinas en ambientes industriales a veces son golpeadas por el paso de los operadores, cosas así. Estas cortinas como accesorio muchas veces se implementan con estructuras tubulares de protección para evitar este tipo de impacto, bases que absorben esas vibraciones y golpes. Todo depende del sitio en donde la vayamos a implementar o la aplicación que sea requerida. Con respecto a lo que serían las aplicaciones, estas cortinas pues, pueden ser implementadas de forma tradicional para el control de acceso. Meto la mano en un sitio y ese sitio debe pararse. La actividad que estaba haciendo debe detenerse. Por ejemplo, celdas robóticas o estaciones de armado de piezas. La tradicional sacada de pallets con funciones de muting, ¿okay? También es altamente usada en la industria. Hay unas aplicaciones donde la instalación de cortinas pues hace un poco difícil tomarlas en cuenta. El paso de los operadores, o pasan con carretillas, pasan con pallets llenos, entonces no me van a dejar poner una cortina. Pues hay algunas instalaciones en las que las cortinas se ponen en el piso, como vemos en la imagen. Esta cortina, el emisor podría estar en la parte de arriba, el receptor en la parte de abajo, ¿ok? Si garantizamos que ningún operador te va a poner el pie encima, podemos usar un pequeño acrílico que puede ser cambiado en la medida que se vaya perdiendo la transparencia del acrílico. Pues podría ser una forma muy inteligente de implementar desde arriba hasta abajo y no de la tradicional forma lateral donde como estamos acostumbrados a ver las cortinas. En resumen, entonces tenemos una serie de elementos que podemos hacer uso de ellos con diferentes alcances, con diferentes resoluciones, dependiendo del tipo de implementación que vayamos a hacer, dependiendo de la criticidad, de la cercanía, dependiendo de qué queremos proteger, si son dedos, manos o cuerpos, ¿ok? Y entonces se nos presentan una gama tradicional, unas nuevas familias de cortinas, y en base a unos pequeños análisis previos, análisis de riesgo, pues podemos implementar la cortina ideal para el proceso que tengamos en mano.
Vamos a conversar entonces también un poco de lo que son los escáneres de seguridad. Estos escáneres son instrumentos de supervisión bidimensional, es decir, ellos hacen uso de ya no hacen solo de un punto, como en el caso de las cortinas, sino que manejan un plano completo de supervisión. Estos escáneres tienen un alcance de hasta 5.5 metros de radio y pueden tener una apertura de hasta 275 grados. ¿Okay? Los escáneres, o el PCN Scan, es muy utilizado en instalaciones robóticas, ¿okay? Para poder controlar la velocidad de las operaciones de un robot en función del ingreso de una persona a un área de alarma o un área de paro total. Típicamente vamos a poner el escáner como un elemento de interposición entre la persona que ingresa y la zona de peligro o maquinaria, pero vamos a ver en los montajes y aplicaciones que no necesariamente esto es siempre así. Puede presentarse casos y un equipo bastante versátil que nos da bastantes opciones en su montaje y su aplicación. Los escáneres trabajan por zonas. Una zona 1, según la imagen, que es una zona de advertencia, se activa una salida de voltaje en la cual pierde o se mantiene en unos 24 voltios y hay una salida segura en la cual se suprimen, estos son elementos igual que la cortina o SSD, en las cuales se suprime la salida de voltaje de 24 voltios de estas salidas bicanal y determinando que la persona está muy cerca ya de la zona de seguridad y debe producirse un paro de la instalación. Estos escáneres, a pesar de que trabajan en un principio de láser, son, según la norma 60825, son de categoría 1, es decir, que no se requieren medidas adicionales para el apantallado por la radiación que producen. Es decir, yo no necesito equipar a mi personal de lentes, que es lo que a veces nos inquieta más. Pensamos en un láser y decimos, son peligrosos para los ojos. No, este sistema, este equipo es basado en láser, pero es inocuo para los ojos. ¿Okay? Trabaja también en base a una distancia mínima de seguridad y es lo que nosotros utilizamos para definir las zonas de alarma y de seguridad de lo que vamos a implementar. Basado en la 13855 que ya estudiamos por allá hace rato, en las láminas, estos elementos de seguridad calculan una distancia en función de la velocidad de aproximación, de los tiempos de respuesta del escáner, del control en general y de la inercia de la máquina, pero además de eso usa una distancia de seguridad mínima, prudente, y una distancia de seguridad suplementaria en caso de estar instalado cerca de fuentes de alta intensidad lumínica o de superficies reflectantes. El PCN Scan, el escáner como tal, es muy fácil de configurar. Se usa el PCN Scan Configurator, ¿ok? Él trae 4 puertos, de los cuales 2 solamente son los usados, uno para la alimentación y el número 3 es un puerto de configuración. Él usa un cable M12 de 4 pines en un extremo y RJ45 en el otro y se configura vía Ethernet. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de diseñar las áreas de riesgo y de alarma con las figuras que queramos. Podemos hacer trazos a mano alzada, polígonos, rectángulos, arcos, ¿ok? Y de esta manera se le descarga al elemento, al PCN Scan, y queda ya configurado. ¿Cómo se usa el PCN Scan? Pues dependiendo de lo que queramos proteger. En este caso, la imagen de la izquierda, tenemos un sistema robotizado para transporte de material, por ejemplo. El escáner se coloca en un extremo. Recuerden que les dije que podíamos tener la maquinaria a espaldas del elemento de seguridad, pero en este caso lo tenemos de frente. El escáner supervisa el ingreso por la puerta, ¿sí?
de un posible operador, pero también tenemos un escáner que supervisa la parte trasera del brazo robótico para evitar que un operador se quede por la parte de atrás. ¿Okay? Si los dos escáneres ven toda la superficie libre, pues entonces el sistema puede operar. Estos escáneres se implementan con los sistemas de control tradicional, los PNOS multi 2, o elementos como los multimini, y podemos hacer uso de ellos en combinación con sensores para puerta o cualquier otro tipo de dispositivo. Podemos hacerlo uso, como en el caso de la derecha, como una especie de cortina de seguridad para el control de acceso. Sin embargo, una geometría como esa que se presenta en la pantalla, en la imagen, pues no va a ser fácilmente conseguida con un sistema de cortina. O sea, tendríamos que de pronto dañar o limitar los accesos, porque necesitamos hacer o usar parales o implementaciones que el proceso no lo permite, o que entorpecerían el libre tránsito de las personas o de los materiales que pasan por ahí. Son usados también en sistemas de transporte sin conductor. Este tipo de elementos en sistemas sin conductor son vitales porque pueden ocasionar un golpe, un daño a una persona si invaden la zona de operación. Supongamos que sea un galpón en un servicio de logística, almacenamiento de materiales, y entonces el operador no tiene personas, el carrito autónomo tiene mapeado todo el sistema, todos los estantes y todo, y él se transporta con libertad entre los pasillos. Pero ¿qué pasa si no tuviera un sistema de reconocimiento de personas? Pues una persona ingresa a la zona del carrito y se lo lleva por delante. El uso de estos elementos permiten que podamos configurarlos en distintas direcciones, que podamos poner las zonas de alarma para que haya una disminución de la velocidad y las zonas de paro para que haya un paro total del vehículo en movimiento. En el caso del escáner, este puede ser configurado hasta con 3 zonas de paro diferentes, o 2 zonas de paro y una de alarma, o una sola zona de paro y una sola de alarma. En sistemas donde yo puedo estar haciendo uso dual de una máquina, puedo trabajar en la zona 1 y en la zona 2 estar el proceso de forma automática. Cuando necesito hacer una intervención en la zona 2, solo con ingresar, no necesito decirle al sistema de control que el operador está ahí, el escáner lo detecta, deshabilita, va a decir para la zona 2 y reactiva el proceso en la zona 1 de forma automática. ¿Okay? Esto me da versatilidad, me da velocidad en los sistemas de producción. ¿Okay? Esto es todo por el momento. Sin embargo, quiero darle un pase al compañero José Aguirre, que nos va a estar presentando físicamente algunos de los elementos de los que hemos estado conversando. Ok, primeramente, bueno, agradecidos. Habemos preparado algo ilustrativo para poder mostrar el funcionamiento de la cortina. Aquí tenemos un demo, donde primeramente tenemos la parte del controlador. Tenemos un MB0 y un multimini, y vamos a enfocarlo a la parte de la cortina, donde tenemos una cortina tipo 2, si más o menos explicó Jacobo, la parte de manos, y tenemos un sistema de control a través doble redundancia, doble contactor, y tenemos un sistema totalmente armado. Si nosotros encontramos, vamos a ver que va a haber un cambio de estado, y vemos que la cortina de una u otra forma funciona. Voy a repetir el sistema. Si pueden oír, el contactor se arma a la hora de activar la parte de cortina. Jacobo explicó una parte de lo que es rearmado automático o rearme por tipo botón. Normalmente colocamos la parte de tipo botonizado y podemos ver la funcionalidad. Entonces, a la hora de poder utilizar estos dispositivos, que fue una de las preguntas del chat, normalmente estos dispositivos son para funciones de seguridad, donde podemos implementarlo
en una máquina o en un proceso, ¿ok? Entonces, adicional a eso, quise presentarle el escáner 2D que mostró Jacobo. En aplicaciones, su alcance es de 5 metros y 275 grados de alcance, ¿ok? La hora de poderlo utilizar es muy funcional. Adicional a eso, Jacobo habló de unos dispositivos de muting. Nosotros los tenemos en diferentes presentaciones incorporadas directamente a la cortina tipo T, o adicional tenemos estos dispositivos que se acoplan al sistema de control con una conexión M12 4 pines del emisor y el receptor, y hace una funcionalidad donde podemos programar la parte del mute. ¿Ok? Bueno, aquí está una de las cortinas tipo 2 y tenemos una PC knob del último que explicó Jacobo, que tiene mejores funcionalidades. Estas cortinas son las últimas tipo 3 que sacó la marca Pils, y ya nosotros las tenemos, como dicen, en stock para las funcionalidades que Jacobo amplió un poco en la presentación. Tenemos también estos sensores en cuanto a cortinas de un haz, cuando tenemos aplicaciones muy pequeñas, y podemos implementar una cortina de un haz, puede llegar hasta PLE sin problema, para condiciones que no necesitan gran tamaño, pero necesitan una aplicación fotoeléctrica. ¿Ok? Adicional a eso, podemos incorporar para ayuda de, como dicen, del integrador o de la parte de mantenimiento, podemos utilizar este dispositivo, que es el alineador. Como pueden ver, es tipo láser. Entonces, la idea es poderlo instalar en las cortinas. Voy a explicarlo aquí. Cuando tenemos altas dimensiones, es decir, y podemos de una u otra forma poder alinear rápidamente la cortina. Si tenemos una aplicación de 50 metros, la idea es poder alinear rápidamente la funcionalidad de la cortina. Esos son accesorios adicionales que podemos encontrar a través de nosotros o a través de nuestros asesores comerciales. Bueno, primeramente, nosotros como Fainca Group, el distribuidor de la marca Pils para el Ecuador, tenemos integradores de una u otra forma aliados en nuestro sistema partner, también certificados por el TÜV-NOR, igualmente para hacer análisis de riesgo en máquinas o mejorar el sistema de cualquier proceso que puedan necesitar en la industria. Bueno, esa es mi parte. Jacobo, no sé si hay algún momento de preguntas para la parte de la presentación. Muchas gracias.